países que ya tienen mucha experiencia en inmigración. Yo estuve en Estados Unidos, vimos una serie de centros, otras personas estuvieron en Inglaterra, y con eso, estudiado, viendo y tal, pues hicimos un plan y vimos que había que incidir en los siguientes 5 aspectos. Hay que incidir en la atención familiar primaria, la ropa, los alimentos, el acompañamiento, todas estas cosas, como hasta el momento. Esto hay que seguir haciendo. Segundo, hay que crear espacios comunes de convivencia para fomentar la relación social y evitar los guetos. Tercero, hay que incidir en los procesos de acomodación a nuestra sociedad, o de integración, o como le llames. A mí la palabra de integración no me gusta mucho. Los procesos de acomodación, porque no es que tú te integres en mí, si es que tenemos que hacer... ¿Me entiendes? Hay que acomodarse. Es como cuando vas 4 en un coche y coges un tío que hace autostop, pues los 3 de detrás hay que hacer así para acomodarse, porque entonces vamos 5. ¿Vale? Era vital conseguir el éxito escolar y la inserción laboral. Si no, no enseñas a pescar. O sea, esos son los 5 objetivos que nos planteamos. Y entonces dijimos, bueno, esto va a costar dinero. Bueno, entonces buscamos una serie de empresarios, y liamos, vamos a decirlo así, una serie de empresarios, y se creó una fundación que se llama Fundació Raval Solidari para buscar los recursos. Esto va a costar dinero. Y al mismo tiempo empezamos el primer equipo deportivo multiétnico, Braval, porque lo que se trata es la cohesión, y la cohesión quiere decir convivencia y quiere decir mezcla, barreja. Si no barrejas, no hay cohesión. Bueno, entonces fue cuando estos primeros equipos, los 2 primeros, nos fuimos a la liga, a la federación a inscribirnos. Fue cuando no nos dejaron, porque nos dijeron que solo se podía tener 2 extracomunitarios, en fin, todas estas cosas, estas cosas ya son otra cosa. Bueno, actualmente somos 4 entidades coordinadas. Podríamos haber hecho una sola entidad muy grande, que hiciera 25 cosas distintas, y todo el mundo nos lo desaconsejó. Ahora somos 4 entidades coordinadas, que está la Fundación Raval Solidari, que se busca la financiación, la Acción Social Montalegre, que se dedica a, donde estáis algunos de vosotros, la atención familiar primaria, el Braval, que nos dedicamos al apoyo socioeducativo, y el Terral, que es un centro dedicado específicamente al desarrollo de la mujer, porque tiene otras, esto ya nos lo dijeron en Estados Unidos y en Inglaterra, es decir, son otras necesidades. Entonces esto estamos... Después le acompañas, después lo amas, lo incluyes en tu vida. Al final, tú le das esperanza a él y él te da esperanza a ti. Es la satisfacción que encuentras cuando ayudas, porque hemos llegado al núcleo del amor. Recibes el amor de Dios a través de aquel a quien ayudas. Venceremos la pobreza con la educación, pero si añadimos la misericordia, estamos construyendo la paz. Muchas gracias. Los españoles tenemos los siguientes estereotipos. Los catalanes son unos peseteros, los andaluces no pegan ni chapa, los madrileños son unos chulos, los valencianos son unos horteras, los aragoneses son más tusuts que una baña de barra, los gallegos nunca se sabe si van o si vuelven. Estos son estereotipos. Bueno, pues hay otros estereotipos. Por ejemplo, los pakistaníes consideran que los negros son unos tíos muy raros. Vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Ahora, cuando resulta que están cogidos y que están mezclados, sí, son muy raros los negros. Ahora, los 2 negros que hay en mi equipo son unos tíos estupendos. Ya se ha roto el estereotipo. Hay que conocerse. Por eso es muy importante buscar proyectos colectivos, para que puedan romper la barrera física y que implica la barrera mental. Por ejemplo, los castellers es un proceso de integración brutal, porque claro, cuando ya llevas cogido así media hora con un negro y un del Pakistán, ya no hay barrera física, ¿sabes? Nosotros pivotamos sobre los equipos deportivos, que los chavales están mezclados.
Esto es muy importante. Si no, tienes guetos, un equipo de marroquíes, otro equipo de filipinos, otro equipo de ecuatorianos, otro equipo de... Están mezclados y así se conocen, y otro tipo de españoles, ¿no? O, por ejemplo, con esto se puede hacer con las chicas que tienen, a pesar de que en el Terral tienen 2 equipos de baloncesto femenino, que esto es bastante para este barrio, ¿no? Pero pivotan más sobre los temas culturales, ¿no? Por ejemplo, teatro, baile, coros y todas estas cosas. Todo lo que sea mezclar, esto ayuda. Ahora hay que enseñar también y hay que exigir. Y esto a veces no se exige.